Entonces, recordarle que esta va a ser la última clase del semestre y también esta semana, como también ustedes saben, cuando hay de repaso y preguntas, la semana la dejamos como libre, tiempo de gracia, por así llamarlo, donde no hay control, no hay tarea, pero sí le animo siempre a poder repasar o algunos que tienen algunas cosas pendientes, poder también ponerse al día. Entonces, esta semana que queda, también te voy a animar a lo mismo, a que si usted tiene algo pendiente, alguna tarea, algún control, que lo pueda desarrollar en una semana libre, no va a haber control, tareas, pero si usted tiene algo pendiente, que lo pueda hacer durante esta semana. Bien, vamos a repasar dos clases y más o menos la tarea que estuvieron haciendo acerca del sustantivo y el adjetivo, que creo que igual pudo haber un poco de confusión en algunas cosas, pero lo bueno es que estos repasos nos ayudan a reforzar algunas cosas, aclarar aspectos de la materia, ¿ya? Entonces, esto básicamente es lo que vimos en la tarea del sustantivo y el adjetivo. Ahí al lado, como ven la tablita acerca del sustantivo y recuerden que en el hebreo pasa algo particular, que no solamente son dos tipos de número, singular y plural, sino también hay un número que se le llama el dual, ya que habla de dos cosas. El hebreo eh, da como algunas formas de la palabra que nos indica que está hablando de dos cosas. Por ejemplo, del oído, en vez de decir dos oídos, él coloca una palabra que nos dice que se refiere a los dos oídos. Entonces se traduce como oídos. Pero sabemos que son dos. Dos ojos, no dice dos ojos, sino que dice ojos, pero cuando está en dual se está refiriendo a estas dos partes del cuerpo. ¿Ya? Más o menos esa es la idea del idioma hebreo. Está el dual. Entonces está el género masculino y femenino, ¿sí? Y también hay dos estados. El estado absoluto, que es el estado normal del sustantivo, pero está también en el estado constructo, que básicamente el estado constructo nos quiere decir que la siguiente palabra, ya sea un sustantivo o un adjetivo, está unida a ese sustantivo, que está en estado constructo. Es como unifica las palabras, la palabra que le sigue. Hijo de, el padre de, el rey de, el siervo de, eso está en estado constructo. Bien, entonces, bueno, ir como aprendiéndose o viendo esta tablita cuando queremos identificar en qué forma está el sustantivo. Entonces aquí tenemos un ejercicio. Acá le voy a pedir quién se atreve a pronunciar esta primera palabra en hebreo que está aquí. A ver, voy a poner el lápiz. Esta palabra que está aquí. ¿Cómo se puede pronunciar? ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Bien, creo que nadie se atreve. Bien, pero eh, siempre estar practicando, ¿verdad? Si vemos un ejercicio, una palabra, poder repetirla, o quizá veo que algunos colocan al ladito de la palabra cómo se debe pronunciar, y eso está muy bien, porque le da ir repasando esto. Y el segundo semestre también queremos, bueno, el objetivo es también practicar la pronunciación, ¿ya? Así que el enfoque del segundo semestre va a ser más traducir, pero también vamos a tener a la par también ejercicios de pronunciación para que se nos haga más fácil. Pero esta palabra es hatanai, hataim, hataim, ¿ya? Ahí hay una tet, pero aquí tiene un daget, que daget sería,
sería un dagesh fuerte porque no está dentro de la Vegas que FAT. Dijimos que si hay una consonante que no está dentro de la Vegas que FAT, automáticamente sería un dagesh fuerte. Entonces se duplica, entonces la pronunciación sería hat y marcar más la tet, ¿verdad? Hat Tanaim, ¿ya? Aunque cuando uno escucha rabino, uno lo hace como bien, ¿verdad? Uno lo marca más, pero rabino a veces no se nota tanto, pero sí hay un acento en el dagesh fuerte, ¿ya? Hat Tanaim, Hat Tanaim. Bien, entonces sería acá, este sustantivo, ¿cuál sería su número y cuál sería el género de este sustantivo? Entonces, aquí hay que ver la tablita que está al lado y ver, identificar la forma. Bien, entonces aquí vemos su forma final, que hay una yiret, una yod y una mem final. Entonces, si lo comparamos con la tablita, nos vamos a dar cuenta que sería entonces parecido a este, ¿verdad? Plural, Sería un plural y su género masculino, masculino, ¿verdad? Entonces, a ver si lo tengo aquí. Plural masculino absoluto. Bien, ven que es fácil identificar lo que vemos en la tabla, el sustantivo y este sufijo, que le podríamos llamar, esta forma que tiene terminación también se le puede llamar y que está en su estado masculino plural absoluto. Entonces, cuando vemos esto, sabemos que hay que traducirlo como plural masculino absoluto. Esta palabra, y esta es la raíz es jatá, esa es la raíz de este sustantivo, jatá, que significa pecado, pecado. Entonces, ¿cómo podríamos traducirlo? Esto si está en plural masculino, absoluto. Pecados, ¿Cómo? pecados, Son No, no 120 entendí. páginas que detallan los delitos que Es que está el micrófono un poco fuerte, creo. O sea, muy fuerte. Si la raíz es pecado, significa pecado, ¿cómo se debe traducir en plural masculino? pecados. Pecados, ahí está. Ahí Quería lo ajustar el entendí súper micrófono. bien. Sí. Pecados, ¿verdad? A ver si lo tenemos aquí la respuesta. Ah, no, perdón. Pecador, esa era la. Pecadores, como un sustantivo. ¿Ya? Pecador era la raíz y en plural es pecadores. ¿Bien? Ah, bueno, aquí abejito ya me adelanté un poquito, pero abajo, a ver, voy a mostrarle la raíz de esta palabra. La raíz está aquí. Igual cambia un poquito la raíz. Pero viendo la desinencia o la terminación, ¿qué sería? plural masculino, A ver, entonces vamos acá a la tablita, ¿verdad? Y este sería, acá hay una pataj, hay una yirek, hay una yod y una mem final. La palabra ahí es la Naim, la, Muy bien, algo así, sí, ¿sí? la
se pronuncia mejor como la naim. Recuerden que hay un diptongo, la naim. Bien, recordad igual lo que vimos también del diptongo. No es Najim, sino es Naim. Eh, entonces, si la vemos aquí, lo comparamos con la tablita, podríamos decir que puede ser un dual, ¿verdad? Porque hay una pata aquí, una yire, una yod, entonces tiene la forma del dual, ¿verdad? Pero también puede ser el dual femenino, porque recordar que el dual masculino y el femenino son idénticos en algunos casos, no en todos los casos, porque en la mayoría de los casos es así, con esta forma con la tapa aquí. Pero ahí hay que ver el contexto que nos aclara a qué se está refiriendo, si es femenino o masculino. Pero pueden tener la misma forma, pero sabemos que básicamente es un dual. Bien, en este caso es un dual femenino, ¿ya? Y más que nada por el contexto, que esta palabra está en Génesis 3, versículo 6. Un dual femenino, ¿y qué significa? Bueno, como dije, aquí está la raíz, que significa ojos o ojo en singular. Pero acá, ¿qué sería esta? Algo que está adosado aquí a esta palabra ojos. ¿Se acuerdan de las preposiciones? La preposición lamet, ¿qué significa? Para. Muy bien. Para o a, ¿verdad? O hacia. Y en este caso, entonces, se traduciría como a los ojos o a ojos. A ver si estamos bien con eso. A los ojos, ahí está, ¿verdad? Cuando está en dual, generalmente también se le agrega el artículo, los. No es a unos ojos, sino que cuando está en dual se refiere a los ojos. Es como, no recuerdo aquí la idea técnica, pero hay que entender cuando está en dual se le agrega el artículo, ¿ya? El artículo definido. Bien, entonces continuamos con la palabra de abajo. No sé si alguien quiere pronunciarla, a ver si me ayudan con la pronunciación. Acá hay Yo me una voy a red. agregar porque no, Hay que arriesgarse nomás. Todos estamos aprendiendo. Acá recuerden que hay un cheva. Aquí cheva sería aquí le precede una vocal larga. Entonces sería un cheva vocálico. Esta es la vocal larga. Entonces, ¿cómo sería? Ro, te, nim. Rotenim. Bien, acá está la raíz de la palabra. Bien, entonces esta palabra significa gobernante o gobernador. Viendo la forma, acá, la desinencia, ¿qué sería? ¿Qué número y qué género? plural masculino, Muy bien, sería plural, absoluto.
Sí, muy bien, plural masculino absoluto. ¿Verdad? Entonces, a ver, la respuesta entonces sería plural masculino absoluto. Y la traducción sería, si sabemos que es gobernador, si está en plural masculino, entonces sería gobernadores o gobernantes. Ahí está la respuesta. Bien, seguimos entonces con la palabra que está abajo. A ver si hay otra persona que quiera o se atreve a pronunciar, se anima a hacerlo. Avot, Abot, muy bien. Entonces acá se lee como una A, esta vocal. Tenemos, recuerda siempre que la Aleph no se pronuncia, pronuncia solamente la vocal. Hay una Bet y acá hay una Holenbab, una vocal larga, Holenbab, que se pronuncia como una O. Y hay una tab final, al final de la palabra, Abot. La raíz es esta. A ver, ya lo hemos visto, así que, ¿qué significa esa palabra, esa raíz? Av, av. No sé si les suena. Av, padre o no. padre, muy bien. Av, padre. Entonces, si vemos la terminación, nos daríamos cuenta que la tablita está acá. ¿Sí? O puede ser acá. Ahí, ¿qué hacemos? Hay un problema. Son iguales, puede ser absoluto, plural femenino absoluto o femenino plural en estado constructo. Bien, ahí otra vez también se repite mucho el estudio hebreo. A veces el contexto nos va a ayudar a definir si es un estado absoluto o si es un estado constructo. Pero en este caso es en un estado absoluto, es decir, normal. Bien, entonces sería un femenino plural. Bien, ahí está la respuesta. Absoluto. Si hubiesen puesto dual, plural femenino dual, perdón, no dual, sino constructo, también estaría bien, ¿ya? Pero como dije, a veces el contexto no depende del dónde está esa palabra, que nos da la idea de cómo poder traducirla o identificarla. Entonces, también esta palabra es interesante porque aunque está en plural femenino, se debe traducir como en masculino. Y esto también pasa en el hebreo, que hay pocas palabras, pero ciertos casos que ocurre esto. Una plural femenino, pero que en realidad se traduce como masculino, ¿ya? Entonces esto sería padres, padres, hablando de hombres, papás hombres, ¿ya? Los padres. Bien, seguimos entonces con la palabra que está abajo, la última. Esta es más fácil de pronunciar, no sé si quién lo quiere decir. Yeme, Yeme, o no. Yemei, ¿Yemei? Ah, Yemei. sí, puede ser Yemei también, Ah, está bien. pero está bien, Yemei, Yemei. Y bueno, a ver, hay algunos verbos que se llaman verbos irregulares, que a veces cambian la forma de la palabra, a veces se achican, bueno, pero la palabra original acá, o la raíz, es yom. No sé si se acuerdan de esa palabra yom, que alguna vez lo vimos, no me acuerdo. Bueno, la idea es que el segundo semestre podamos aprender más palabras ya de memoria, pero no sé si alguna vez
vimos esta palabra Profe, Yom Kippur, no sé si le suena algo, la fiesta del perdón. claro. ¿Ese es un masculino plural en estado constructo? Así es, sí, se me adelantó. Se refiere a este, ¿verdad? Aquí está. Sí. Sí, muy bien. Sí, es un masculino singular, ¿no? No plural, sí, plural, perdón, en estado constructo. Pero me estaba haciendo hincapié en no sé si saben el significado de esta palabra, la raíz. ¿Igual fiesta será o no? No No, sé. es día, Ah, Yom, el día. Ya. día. Creo que Yom Kippur, no sé si es día de... Es la fiesta del perdón, pero el día del perdón es como dice el hermano. Es el día del Claro, perdón, claro, sí. pero también es una fiesta. Claro, uno sabe que es una fiesta en realidad, pero creo que el significado así como textual, creo que es día del perdón. Bueno, hay tarea para la casa. Pero es día. Y cuando está en estado constructo, ahí lo vemos. Entonces, ¿cómo se tendría que traducir? Si están en plural, ¿Días? constructo, ¿Los días? no. Hay que recordar que el constructo es que une una palabra, es como que posee a la otra palabra, que está como que la relaciona consigo mismo. Es como que la posee como un... Hay una palabra que se habla de algo de posesivo, adjetivo posesivo. ¿Unidos sería entonces? Em, ¿Sus días? ¿Cómo? ¿Sus días? No. O- No. sí, o sea, sí tiene relación con eso, pero literalmente se traduce como días de, ¿sí? Pero sus días creo que también podría ser, pero realmente se traduce como literalmente como días de. A ver si aquí está la respuesta. Días de, ahí está. Entonces vemos que Plural. no es un día, sino es días de, porque está en plural masculino constructo. Claro. Bien, siempre cuando vean esta desinencia, recuerden que hay que agregarle un de. Bien, días de. Bien, y ahí hay que identificar que esto está en estado constructo y está uniendo esa palabra con la que sigue. Día de, no sé, del perdón. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, continuamos. Sí, ahora viendo, ya hemos visto el sustantivo, ahí está la forma del sustantivo, en su estado, absoluto, constructo, está el dual, que habla de dos cosas, eh, y vamos a continuar con el adjetivo. ¿Ya? Ahí aquí voy a sacar anotaciones, y creo que acá en la tarea me fijé que a algunos quizás les costó un poquito esto, este ejercicio, pero creo que es fácil en un sentido saber la dinámica de los adjetivos, que en el sentido de que hay que identificar el orden o la posición, como dice acá, la posición. Entonces, cuando es atributiva, hay que ver que siempre el sustantivo va al principio. Ich, no sé si recuerdan el sustantivo ich, que es hombre.
Y después del sustantivo viene el adjetivo. Aquí está el adjetivo sub, que es bueno. Entonces, ¿cuál es la posición atributiva? Primero va el sustantivo y luego el adjetivo. En la posición predicativa, primero va el adjetivo y luego el sustantivo en su orden. Entonces, eso nos va a ayudar a identificar si es atributivo, un adjetivo atributivo o predicativo. Bien, en el caso si es predicativo, debe traducirse como un hombre es bueno o el hombre es bueno. Ahí se le agregas el es, porque habla el predicativo más que nada está describiendo una característica del sujeto y el atributivo está describiendo algo que tiene que ver con el sustantivo. Sí, esa es como la diferencia. Bien, bueno, eso es un poco complejo, pero para hacerlo más simple mostrar que en la posición predicativa se le agrega el es, como el estado de la persona. Bien, son, también se puede también traducir de esa forma. Bien, y hay casos excepcionales. Bueno, aquí se colocó un caso excepcional. No sé si yo lo mencioné en la clase, pero quizás me faltó remarcar eso, que hay excepciones a esta regla. Cuando en la posición predicativa, que está primero el adjetivo, después el sustantivo, hay excepción. A veces vamos a encontrar que el sustantivo aquí está primero, ¿verdad? Y después el adjetivo. Pero reitero, son casos excepcionales, ¿ya? Pero la regla en general es así, ese es el orden. Primero el sustantivo en la posición atributiva y después el adjetivo, y en la posición predicativa primero va el adjetivo y luego el sustantivo. Bien, eh, entonces quiero que en cuanto a esta tablita, a este concepto o la regla, por así decirlo, para traducir, ahí que ustedes me ayuden a hacer este ejercicio. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Acá está primero el sustantivo con su artículo ja, y acá luego está el adjetivo, gadol. Entonces, byte, y ahí vimos, también está el vocabulario que aquí no lo coloco, pero está en la tarea. Byte significa casa y gadol significa grande. Entonces, cuando está primero el sustantivo, ¿cómo hay que traducirlo? Como una posición atributiva, ¿sí? Un adjetivo atributivo. Entonces, la casa grande. Bien, ahí se le agrega el artículo, no es necesario colocar dos veces el artículo. La casa, la grande, no. Sino una vez en la traducción está bien. Pero acá en el hebreo se coloca los dos artículos porque eso nos ayuda a identificar eh, en qué posición está, qué es una posición atributiva. Bien, acá, entonces, cuando está primero el adjetivo, porque es gadol, grande, es un adjetivo. Acá está después el sustantivo, byte, habayit. Entonces, ¿cómo se debe traducir? Si primero está el adjetivo, vamos a la tablita, debe Predicativo. traducirse, debe traducirse como predicativo, por tanto es ¿La casa es grande? la casa es grande. Muy bien, ahí está la respuesta. Eh, Continuamos acá y vemos esta palabra hadach, habait. Recuerden aquí el diptongo, no es bayit, no, es habait, un diptongo.
Aquí entonces también sería primero el adjetivo. ¿Se acuerdan qué significa esta palabra hadach? Nueva. Nuevo, Nuevo. nuevo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se debería traducir? Si está en posición, en este caso está en la posición predicativa también. La, la casa es nueva. No, sí. ¿La casa es nueva o no? Muy bien. La casa es nueva. ¿Sí? Porque está primero el adjetivo hadach y luego el sustantivo casa, la casa. Se traduce como la casa es nueva. Entonces, continuamos con este ejemplo que está aquí abajito. Ahí no sé si alguien me puede ayudar con la lectura. A ver, voy a Esa, apuntar de esta. Sí, sí. la lectura. Está ¿cómo se pronuncia esta frase? ¿Qué letra es? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Una TET. Muy bien, una T que a veces aparece quizá de otra forma y ahí nos puede confundir. Depende de la fuente, del formato de la letra, ¿ya? Pues yo a veces la confundo con una Samej, pero es una TET, ¿ya? Entonces, ¿cómo se pronunciaría esta frase? Una, Toba, Toma, Toba, toma, de acá, Tuba, toma. tuba, tuba, Toba, muy bien. tuba. Esta es una Ay, O, Una Joyonbab, U, ¿no? ay. una O, ¿No? ¿Una O? una O. Ah, sí, una O, una Si O. tiene el puntito aquí, sería una chut. Arriba es O y al ladito es U, sí. Tuba, Ahí. Hachim. Ja, Hashim, no. Hashem, Toba, Hashem. Ja, Isha. Y Icha. puntito Isha, Ja, Icha. Isha. Sí. Isha, Sí, muy bien. Entonces, Isha. Tov, ¿recuerdan qué significa Tov? Bueno, Bueno, Sí. Toba, ¿cómo sería, cómo se traduciría? Toba, Tuba, la mujer, la Toba. esposa o mujer, ¿o no? Eh, primero, ver cómo está este adjetivo. Ah, Si Tov es bueno, y vemos acá que hay una desinencia atributivo. que es femenina. Si ustedes ven la tabla anterior, Ujú. recuerden que siempre el adjetivo toma la desinencia del sustantivo. Pero aquí vemos que el adjetivo está en femenino. Viendo la tabla anterior, a ver, no sé si puedo retroceder, parece que no me deja. Aquí está, femenino, singular. Bien, entonces este Aplicativo. adjetivo sería en femenino, femenino singular. Ya, entonces sería, uy, aquí edito la respuesta. Ya, entonces sería buena, Bueno, la mujer. la isha, la mujer, ¿ya? Pero no se traduce así, ¿verdad? Se traduce según esta regla que La está acá mujer. al lado. La mujer Entonces buena. sería primero el sustantivo,
La mujer, Bueno, este sería en predicativo o atributivo. Sería Atributivo. atributivo. No, no, porque Porque primero está, el está adjetivo. primero el adjetivo, entonces predicativo, sí. Sería predicativo, entonces sería la la mujer es mujer buena. es buena. Bien, la mujer es buena. Bien, entonces para que vean que es fácil en ese sentido, porque ya más o menos sabiendo la desinencia, eh, viendo la tabla anterior, viendo esta tabla, podemos ir traduciendo estas frases. Bien, acá tenemos Tobim ha Kohenim. Cohen es sacerdote. Aquí vemos que está en plural, porque vemos la tabla anterior y vemos que este sustantivo está en plural, por tanto, y aquí vemos el artículo, se traduce como los sacerdotes. Acá vemos Tobim, que está en plural también. ¿Por qué? Porque sigue al sustantivo, el adjetivo siempre toma la desinencia, el número, el género, del sustantivo. Entonces sería Tov es bueno y está en plural, entonces sería Los sacerdotes. buenos. Tobim, buenos, plural, masculino. Entonces, ¿cómo se debería traducir? Si está en este caso, en predicativa, porque primero está el adjetivo y luego el sustantivo sacerdotes o los sacerdotes. Los Son buenos. sacerdotes son ¿Sacerdotes buenos. son buenos? Muy bien. Entonces, la traducción sería, los sacerdotes son buenos. Bien, ahí está la respuesta. No sé si se entiende o muy complejo. No, yo creo que esto es Se más fácil. entiende, se ¿Ya? entiende, pero es lento el proceso de... Sí, sí, hay De que estar entender. como analizando ahí, porque son varias cosas que hay que ver. Muy bien. De hecho, creo que Pero esto es lo más fácil la de toda la práctica, materia. claro. Es que sí, yo creo que es práctica, ¿ya? Porque cuesta ver todos estos códigos, por así decirlo, ¿ya? Aquí está más fácil. ¿Por qué está más fácil? Porque, bueno, no tiene artículo, entonces sabemos que es un singular, o sea, perdón, no tiene como desinencia. Entonces está en su estado absoluto, singular. Dabar, ¿qué significa dabar? Palabra, Palabra. ¿Y palabra es un sustantivo o un adjetivo? ¿Un sustantivo? Digo, sustantivo, Sustantivo. Entonces automáticamente sabemos entonces que es una, atributivo. atributivo, sí, una posición atributiva. La palabra, Palabra. Y ra, ¿qué significa ra? malo, Malo. Malo. Entonces mala palabra. sería palabra mala. Palabra Y mala. puede Recuerda ser que una siempre, palabra mala, ¿no? sí, ¿Sí? sí también, pero generalmente hay como una regla donde el sustantivo se coloca al principio, como lo vemos en la tablita. Pero en un Ah, ya. sentido no estaría como mal en sí de esa forma, ¿ya? Pero idealmente colocarlo primero el sustantivo y luego el adjetivo. Entonces sería o palabra, perdón, no tiene artículo, entonces una palabra mala o palabra mala. Y entonces continuamos con el otro ejemplo. Profe, ¿y no puede ser mala palabra? O sea, al traducirla, porque palabra mala o mala palabra es como lo Sí, mismo. o sea, yo creo que se entiende si uno lo pone primero el adjetivo, pero quizás como en la gramática está mejor colocar primero el sustantivo, como lo hemos hecho en todos estos casos, y luego el adjetivo, ¿sí? Como el orden de la gramática. Pero, obviamente, si lo colocamos al revés, igual se va a entender, ¿verdad? Pero
La gramática hay ciertas reglas y es bueno seguirlas, ¿ya? Como lo tenemos en este ejemplo. Pero, como dije, si ustedes la colocan de otra forma, no la voy a poner incorrecta o que sea algo así como que no se entienda, no va a pasar eso. Bien, entonces acá tenemos en estas frases, esta frase habat, acá hay otra palabrita, una palabra nueva, bat, no sé si alguien sabe qué significa. ¿Cuál? Hija. Hija, bat. Sí, hija. Ben es hijo y bat es hija. Habat sería la hija. Hatová, Tová es buena. Buena. Tov es bueno y aquí vemos que está en femenino, entonces sería buena, Buena. la buena. Vemos que aquí está entonces el sustantivo, hija al principio, entonces debe ser una posición atributiva. Entonces la traducción sería La Hija hija buena. buena. la hija buena. Ahí está, muy bien. Continuamos entonces, Tobá, buena, Haaretz. A ver qué significa Haaretz. La tierra. Muy bien. Izquierda, sí. Entonces, primero el adjetivo y luego el sustantivo. Entonces, posición predicativa. Entonces, su traducción sería, La ¿La tierra es tierra es buena? buena. muy bien, la tierra es buena. Y esta frase final, Gadol Haar. Gadol Haar. Ar, acá es montaña. Sí, Ar, la montaña. Y Gadol es grande. grande. Sí, Grande. muy bien. Entonces, Gadol es un adjetivo, Har un ¿Montaña sustantivo. grande? La Entonces, montaña grande. ¿O sería no? primero Es el, grande. sí, porque es predicativa. Primero el adjetivo y después el Montaña grande. sustantivo. Mm, Bien, la montaña es grande. Bien, yo creo, hermanos, que algunos se confundieron por esta parte, miren, por este concepto, porque claro, algunas veces se cumple este orden, pero como le reitero, y por eso yo fui misericordioso en las tareas, no le bajé tanto punto, porque entendí por qué colocaron de esa forma, eh, pero quiero como resaltar esto, que esta es una excepciones que a veces que se dan de la regla, ¿ya? No es como algo general. Lo general es este orden que yo le mencioné aquí. Posición atributiva, sustantivo primero, después el adjetivo, y la posición predicativa, adjetivo primero y luego el sustantivo. ¿Bien? Eso quería como repasar o recalcar también en este punto. Pero en general hicieron un buen trabajo, mi hermano, en la tarea, así que eh, estoy contento por eso. ¿Ya? Bien, entonces vamos a pasar ya a lo que es el otro concepto que hemos visto últimamente, que es el verbo. Me faltó revisar las pruebas del CAL perfecto, perdón, las pruebas, las tareas, perdón. Eh, Porque también quiero que todos bueno, la entreguen, ¿verdad? Pero en el segundo semestre vamos a seguir con el verbo, así que no es necesario repasar todo ahora, pero sí quiero enfocarme en el CAL perfecto y, bueno, en el verbo, que creo que es el corazón, quizá la materia más importante del hebreo, ¿ya? Y sobre todo este aspecto del CAL que es forma normal o común, por así decirlo. Bien, aquí está la conjugación
del cal perfecto, ¿recuerdan qué significa que el verbo esté en este estado de cal perfecto? Eh, bueno, aquí está la definición, por así decirlo. El cal perfecto describe una acción completada o terminada en el pasado desde el punto de vista del hablante. ¿Sí? Una acción completada. No significa necesariamente pasado. Nosotros dividimos el tiempo, o sea, como que hablamos generalmente de tiempo en nuestro idioma español, pero el hebreo, más que hablar de tiempo cronológico, está hablando de si la acción está completada o no completada. Pero generalmente cuando uno habla de algo que se completó, generalmente está hablando de pasado, ¿verdad? Algo que se hizo en el pasado. Pero ojo con eso, porque a veces el hebreo puede estar hablando de una acción completada en el presente o en el futuro, como a veces se hace en la profecía, cuando a veces los profetas hablan de algo, es como que si ya estuviese ocurriendo ese evento, ¿sí? Como en el presente. Bien, entonces por eso hay que tener cuidado con eso, porque más que hablar de cronología, está hablando de si la acción está completada. Bien, sino que indica que la acción está como acabada. ¿Ven? Pero generalmente, como hemos dicho, se traduce como en el pasado, en el español, una traducción. Por ejemplo, aquí vemos él mató, catal, ella mató, tercera femenino singular, catelá, segundo masculino singular, tú mataste, catel- catalta, segundo femenino singular, catalte, tú mataste, aquí hay una diferencia leve, acá hay una camet, acá hay un cheva. Primero común singular, recuerdan aquí, puede ser masculino o femenino, catalti, yo maté, catelú, ellos mataron, tercera común plural, segunda masculino plural es cataletem, ustedes mataron, segundo femenino plural, cataleten, y primera común plural, catalnú, catalnú, nosotros matamos. Bien, entonces esta tabla nos ayuda a identificar las palabras o los verbos en este estado, en cal perfecto, en un pasaje bíblico. Bien, entonces aquí les tengo un ejercicio. A ver, en primer lugar, ¿qué pasaje de la Biblia está, yo creo que ya están bien preparados para decirme eh, qué texto de la Biblia es el que puse aquí en la pantalla? A ver, ¿todavía están conmigo? ¿Están pensando? Ya este texto debería estar de memoria, aprendido en hebreo. A ver, ¿esta palabra qué significa? Este es Génesis 1, Muy bien, eso, excelente. 1, 2 y 3, ¿no? Sí. Sí, Sí. automáticamente sabemos por qué, por esta palabra, más que aprendida, ¿verdad? Berechit, ¿qué significa? Berechit. En el, Berechit. en el principio, ¿verdad? En el principio. Sí. Bien. Bien, entonces acá tenemos algunos verbos que marqué de estos tres primeros versículos, y ahí ustedes me dicen en qué
conjugación está este verbo? Sabemos que es cal perfecto. De hecho, marqué los cal perfecto. Pero según la tabla, ¿qué conjugación sería? Es decir, ¿qué género, qué persona, qué número está el verbo? Vará. Vemos aquí la tablita, ¿a qué se parece la desinencia? Bueno, vará está en su raíz, ¿verdad? Y no tiene desinencia, no tiene un sufijo, Parece al él mató, pero al primero, a eso me refiero. entonces se parece al primero. Y ahora también recordar, hermanos, que a veces cambian Sí, en algunas palabras, quizás algunas vocales, ¿ya? Pero no se asusten, a veces por los verbos, a veces son verbos irregulares y ocurre esas cosas, pero la forma no cambia generalmente. Entonces hay una forma general que sigue estando, o la esencia. A veces cambian algunas cosas, aunque aquí solamente cambia la camet. De pata pasa a ser una camet. es MS, ¿Bien? ¿o no? Sí, entonces sería tercero masculino singular. Y se debería traducir entonces, si sabemos que es crear, vará, crear, Él creó. deberíamos traducir como él creó. O a veces una traducción mejor, más limpia, por así decirlo, se saca el artículo porque uno ya sabe que Elohim, ahí está el sujeto de la oración, Dios, entonces no sería bueno traducir como de nuevo el sujeto con el artículo, no sé si entiendo. Él creó Dios, no, o sea, Dios creó, porque ahí está el sujeto, ¿bien? O creó Dios. Y acá abajito, en el versículo 2 Y la tierra. tenemos Beja Aret, y Ser. la tierra Y la tierra estaba, estaba, ¿verdad? Entonces ahí está la palabra que es ser o el estar, verbo. ja, eh, Tercera, Hayet, y aquí está en tercera, FS, femenino singular. femenina singular. Muy bien, sí. Entonces se debería traducir como literalmente la tierra, ella estaba, ¿sí? Ella Ahí estaba. Literalmente, es. ella estaba. Pero como dije anteriormente, sabemos que aquí está el sujeto, que es la tierra, entonces no sería Sí, como limpio traducirla como la tierra la estaba, o ella estaba, perdón, sino que está implícito, colocamos el artículo de forma implícita, estaba. En el versículo 3 aquí también hay otro verbo, pero acá no está en perfecto, Se sino en parece, imperfecto. se parece al segundo FP, Segundo, al, eh, al ustedes mataron. segundo FP. Ah, ya. No no está en esta No, conjunción. porque tiene un prefijo. Sí, y la desinencia, bueno, igual eso es importante. Aquí no coloqué el vocabulario, pero en la tarea lo coloqué y esa es la raíz, Es el verbo. la raíz del verbo, omer. ¿Qué significa omer? O amar, que ahí está en su estado normal, significa decir, decir. Entonces, esto no indica la VAP consecutiva, lo que hemos aprendido perfecto. también, que esto no indica que Y es, él dijo, sí, y dijo.
porque nos está mostrando que está hablando en tiempo pasado, ¿sí? Esto nos indica que es un verbo en tiempo pasado. Como que lo transforma esta que está en estado imperfecto a un estado perfecto, como una acción acabada. Entonces, y dijo, que sería en tercero masculino singular. Bien, y él dijo, también se puede traducir. Eso, queridos hermanos, no sé si me escuchan, sí. Ahí. Y, pero igual yo quedé con la duda ahí, Sí. porque son 3 ¿Mm? puntitos. Y no encuentro los 3 puntitos acá en el cuadrito. Ah, estos tres. Sí, los 3 puntitos de Sí, la el mem. segol, claro. Sí, Sí, como mencioné, a veces, eh, bueno, aquí cambia porque se le agrega la VAP con la PATAG y el de aquí es forte. ya. Y ahí cuando se agrega a un verbo, ahí hace unos cambios de las vocales, ¿ya? Cambia la pronunciación. Por eso, por ejemplo, la PATAG pasa a ser un segol. Pero como Ya. dije, cuando veamos la raíz, por lo menos, sabemos que está en la palabra como normal, que es la tercera masculino singular. Recuerden que el verbo normal para nosotros es como el verbo infinitivo. ¿Qué es un verbo infinitivo para nosotros? Por ejemplo, matar. Ahí está en español, digo, en su forma sin conjugar, su estado normal, donde lo encontramos en un diccionario. El verbo es matar en infinitivo, pero para el hebreo la forma normal es en tercera masculina singular, katal. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta y así vamos a encontrar en un diccionario las palabras. Bien, y como dije, según la pregunta que es muy buena de nuestro hermano Cristian, de que a veces van a cambiar las vocales porque a veces vamos a encontrar los verbos con la VAP y el daget forte y eso genera un cambio de pronunciación. Pero como dije, a veces queda la esencia. ¿Sí? Y uno compara este verbo con la tabla y la que más se parece a ese verbo, a esa forma, es esta, ¿verdad? Sí. Tres, con sus tres consonantes. Bien, mis queridos hermanos, como dije, Profe, en el una segundo semestre consulta. vamos a profundizar más en el verbo. ¿Mm? Profe, una ¿Sí? consulta. ¿Sí? Yo puedo descubrir que ese es el verbo 3ms solo porque aquí está la I. Eh, ¿Cuál? El último, yo puedo saber que es el, digamos, el que dice él mató, porque aquí está la I. El último. El último, Este. sí, pero el último del ejercicio. Yo puedo descubrir que Versículo ese porque aquí 3. está la I, ¿verdad? Ah, ya. Este. Claro, porque esa es la I, po, ¿o no? Es un segol, es una E. Sí, pero me refiero cuando parte con una I. Dice 3I. Y Ah, ya. dijo. Ah, la traducción al español, sí. Claro, perdón, estaba Sí, pensando en... sí, porque yo, claro, en hebreo dije, ¿dónde está la I? Pero claro, en el español, esta es una I. Sí, exacto. Entonces ahí yo puedo definir que ese es el verbo al tiro, el verbo tal Perfecto perfecto. se transforma en imperfecto. Sí, es como, este está en imperfecto y se transforma a ser un perfecto.
Pero no todos los casos, cuando uno ve la VAV con la pata, recuerden que la VAV originalmente es una I simplemente, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una I, ¿sí? Aquí es Hachamaim, los cielos y la tierra. Y ahí tenemos una I. Entonces, no siempre cuando vemos una palabra adosada a la I significa que está en un tiempo, en un tiempo verbal, en estado imperfecto, o está cambiando la palabra a que sea perfecta, tal perfecto, perfecto. ¿Ya? Hay- Como lo vimos en la clase, la última clase, primero debemos saber si la palabra es un verbo y lo otro, que hay una forma común para identificar la conjugación VAV, conjugación consecutiva que se llama, que es esta la forma. VAV pataj y un dagesh acá. Un dagesh que va en la primera consonante de la palabra, en este caso la yod. ¿Sí? Si ven estos tres códigos es porque es una VAV consecutiva que hace que el verbo que está que está en imperfecto se traduzca como perfecto, pasa a ser como un perfecto. Por eso se llama como VAV convertiva también, que es el otro título que se le llama a esto, porque convierte el verbo de imperfecto a perfecto. Entonces hay que traducirlo como en el pasado. Entonces, claro, si ven esta forma en un verbo, es porque hay que traducirlo como en tiempo pasado. No sé si se Profe, entiende. disculpe, Sí, igual tiene sentido lo que dice el compañero porque esas dos I son diferentes, porque la que estamos viendo que está abajo en el 3 es la convertida que tiene el dagueche y ¿cómo es que se llama? La línea. Y la otra tiene el Sheba. Entonces igual son diferentes I, po. claro, Yo cuando, por sí, ejemplo, en los ejercicios que he visto, sé que es una I y le escribo I cuando estoy haciendo el ejercicio, pero sé que una es como una I normal, po. Y esto. En bien. cambio, esa yo sé que es como, antes de que pasara la clase, ya había cachado que la que tenía la pata era como en pasado, antes de que lo pasara, porque ya como por sentido común uno como que iba viendo, esta se parece, Mm. pero como que dice Ah, otra cosa. Entonces sí, ya entonces, como que sí, sí, entiendo. Entonces yo compliqué más la respuesta, parece. Pero ahora entiendo, sí. Cuando vemos la VAB, generalmente al principio de una palabra hay que traducirlo como una I. Sí, sí, esa era la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí también hay una I. Acá, Roaj. ¿Qué significa Roaj? Berroaj. Pero, sí. Oh, Perdón, Ruaj. Ruaj, esto es una churek. Berruaj. Y espíritu o viento, Ruaj. ¿Espíritu de quién? De Elohim, bien. de Dios. Bien, entonces sí. Volviendo a la pregunta, cuando vemos una Bab al principio, eh, generalmente, acá creo que también hay otra I, generalmente es
una I. Y aquí, y la tierra estaba desordenada y Vacía. vacía. Y Jochej, Jochej, y Jochej, ahí se me fue qué significa Jochej. Las profundidades, creo, ¿no? No, y las aguas, no, el abismo. Al sobre Fenei. ¿Qué es Fenei? Cara de. Está sobre la cara de o la faz de. Tejom, Tejom, del abismo, creo que era eso. Bien, pero ahí vamos a seguir viendo esto de la traducción y de los verbos, identificarlo, así que te animo. Pero como mencioné ahí, muy buena pregunta ahí, si vemos una VAP, generalmente es una I en una palabra cuando está al principio, y si queremos distinguirla de la VAP consecutiva, entonces tenemos que ver esta fórmula y ahí sabemos que lo que está haciendo es colocar el verbo en tiempo pasado. Y también es muy rico esto de este, como dije, de la VAP conversiva, porque nos muestra como la historia de forma secuencial y enfatizando los sucesos, como colocando suspenso, drama a lo que está diciendo el escritor del acontecimiento. Entonces eso está en la clase de el Cali imperfecto, ahí hablamos de esta, perdón, aquí está como una, la puse como una bet, pero no sé si se entiende. Va con patas, sería como así. Bien, ahí estaría. Bien, queridos hermanos, eso sería entonces la clase de repaso. No sé si hay otra duda ya para ir finalizando con la clase. Así que, como les mencioné, muy contento por el desempeño de este semestre, el esfuerzo que han entregado y el ánimo que sigan con ese mismo entusiasmo para el segundo semestre. También recordarles que esta semana no les voy a dar control, tarea, como lo hacemos normalmente, sino que aquellos que tienen pendiente alguna tarea o control lo pueden desarrollar durante esta semana, ahí ya para poder finalizar con las notas de este primer semestre. Doctor, tengo una pregunta. ¿Sí? Para saber nomás, es que a lo mejor yo me perdí los primeros minutos de la clase, a lo mejor lo dijo, pero ahora viene alguna prueba. Yo se dijo que no va a haber pruebas para esta semana, pero vamos a cerrar con algún control, prueba, trabajo, examen, ¿con qué? O terminamos con las notas que tenemos. Sí, pensé en que terminemos con las cosas que ya le he entregado, porque generalmente el primer semestre, o sea, cuando termina un semestre, como que los alumnos tienen mucha carga con exámenes, y yo también pienso que va a haber una continuidad del segundo semestre, entonces pensé no mejor hacer un examen, porque vamos a continuar haciendo varios ejercicios también en el segundo semestre, así que más que nada por eso y animarles a que algunos que no se han puesto al día durante esta semana lo puedan hacer, ¿ya? Amén. Así que eso, queridos, eh, les mando un abrazo y bueno, ánimo, estamos en contacto, que Antes tengan que se también un vayan, buen quería comentar descanso. algo. Sí, 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 dígame. Sí, lo que pasa es que en la tarea anterior, como la penúltima, yo no leí bien que había que traducir el puro verbo. Entonces me puse a traducir todo lo que escribió aquí, bueno, no sé si se ve, pero todo lo que había acá. Ah, ya. Ya, y Sí, obviamente no estaba todo el vocabulario en el material y en todas las cosas.
Entonces yo estaba muy estresada y estaba como Dora buscando de dónde sacarme el vocabulario. Y descubrí dos aplicaciones súper buenas, Ya, que un diccionario de hebreo que se los puedo mandar, de hebreo bíblico, y una que se llama MySword, mm, pero no está en la Play Store, que se puede instalar como descargar un diccionario de hebreo bíblico, y es súper buena, está súper completa, y igual tiene otras opciones que uno puede pagar, pero y ver la paralela, así como cada palabra y significado. Y también una que es gratis en la Play Store que se llama Biblia Hebraica sin conexión. Y son súper buenas. mm. Después ya me di cuenta como casi al final que no había que traducir toda la frase y que era el puro verbo y ya me relajé un poco, pero me sirvió haber descargado esa aplicación, así que por Mm. si las quieren, se las puedo mandar a Sí, casa. sí, mándelo nomás ahí al grupo, porque son buenos recursos, así que nos ayudan, así que gracias también. Y bueno, segundo semestre también quiero también mostrarles también algunas herramientas que conozco, eh, que también les puede ser de gran ayuda. Así que ahí vamos a ir viendo algunas cositas también en cuanto a eso, ¿ya? Pero si tienen ustedes recursos también, ahí van a ser también de aporte para el estudio. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Entonces, vamos a terminar con un tiempo de oración también. Así que para que el Señor también nos ayude a continuar y todo esto que vamos aprendiendo, que se nos ayude también a aplicarlo a nuestro estudio de la palabra. Así que le animo a atreverse a veces de ir al texto hebreo. Ahí hay una página que yo también le dejé en la página, o sea, en la plataforma, donde uno puede ver el texto en hebreo. Sé que algunos han adquirido, le han regalado una Biblia hebraica, así que súper bien. Y ahí uno ahí tiene que empezar a leer o intentar traducir algunas palabras que ya van conociendo. Bien, vamos a orar para que el Señor nos ayude también en este segundo semestre que vamos a iniciar más adelante. Padre, queremos agradecerte en primer lugar por toda la ayuda que hemos recibido de parte de usted, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de todos los quehaceres del día a día, usted nos ha ayudado, nos ha animado, Señor, con el estudio y por tu gracia, Señor, que podemos estar culminando este primer semestre, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder también toda esta herramienta que estamos teniendo, aprendiendo del idioma hebreo, podamos, Señor, aplicarla, Padre, y que podamos buscar las riquezas que hay en tu palabra, Señor, deleitarnos en tu palabra y dejarnos también ser transformados por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como ese hombre del Salmo 1 que es bienaventurado, Señor. Ayúdanos a meditar constantemente en tu palabra y a deleitarnos en ella, Señor. Gracias por mis hermanos que han estado estudiando, gracias por sus vidas, gracias por su dedicación, Padre, por su tiempo que invierten en estudiar de tu palabra. Es un tiempo bien invertido, Señor, y gracias te doy por ello y te pido que usted siga animándoles durante también lo que vamos a continuar en el segundo semestre, Señor. Gracias por todo y dejamos esto también en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos, que esté muy bien. Muchas bendiciones. Muchas gracias, profe. Que descanse de nosotros también. Ustedes que descansen de mí. Chao, Nos vemos. Chao. nos vemos. Chaito.